Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de septiembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos, las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y, tomando los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre es dueño, Señor del sábado, no el sábado Señor del Hijo del Hombre ni del hombre. Partamos de esta base. El hecho central de la creación por parte de nuestro Dios es el hombre a imagen y semejanza suya. El cuidado que tiene Dios del hombre, la criatura favorita. Vamos a partir de esta base, esta expresión Hijo del Hombre que usaba nuestro Señor Jesucristo como criatura. No criatura, no deja de ser el creador, por supuesto, pero asumiendo la naturaleza humana, la naturaleza nuestra, como hombre, como uno de nosotros, sin buscar en ese sentido la autoridad a priori, sino poniéndose siempre al servicio de todos. Y al servicio de todos, y por el puro amor con que nos amó a todos, el amor de Dios, Él es Dios por naturaleza primera, Hijo de Dios, palabra de Dios, salvó a toda la raza, a toda la sociedad humana. Y aquí va con los suyos, con sus discípulos. Iban atravesando un sembrado, un día sábado, según nos relata aquí Lucas. Bueno, tuvieron hambre y bueno, ¿qué hicieron? Comieron. ¿A usted le parece anormal que una persona que tiene hambre coma? Es lo que hacemos cuando tenemos hambre. Ahora come lo que tiene a mano, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿qué era lo que estaba ahí a la mano? ¿Qué es lo que estaba en oferta natural hacia ellos? Y iban atravesando unos sembrados de trigo y tomaron espigas de trigo, las frotaron con las manos y las comían saciando el hambre. El trigo, el alimento natural, el alimento que nos da el Señor. Claro, esto fue motivo más que suficiente para que los fariseos, que espiaban al Señor, fíjense, siempre aparecen los fariseos. Parece que su oficio, en vez de proclamar la palabra de Dios, enseñar verdaderamente el sentido universal de la ley de Moisés, se preocupaban por sancionar a las personas que según su criterio, equivocado por supuesto, un criterio literalista, infantil en último análisis, no penetraban para nada el misterio, el secreto de la sabiduría que estaba encerrada en esa ley que era de Dios. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Por qué tus discípulos le dicen a Jesús, hacen lo que no está permitido en sábado? En sábado eso no estaba permitido. Sí, según el criterio de los fariseos, claro está. No era el criterio de Jesús. Jesús no venía a obrar, y esto lo venía a enseñar, y esto lo enseñó, y esto quedó para siempre, conforme al temor a una ley. Porque donde hay temor, no hay amor. Y el Señor era el Señor del amor, y todo lo hace Dios por amor, y toda la relación que Dios quiere con Él y con nosotros es una relación de amor. Si no, no existe tal relación, ni existe la vida que es conforme, pongámosle un término, a la ley del amor, a la costumbre del amor, al hábito del amor, al hecho de amar directamente.
Bueno, esto estaba ausente del criterio farisaico y de tantos hipócritas que había en aquel tiempo y de tantos otros que sin ser hipócritas eran temerosos por ignorancia, por desconocimiento, y entonces tomaban la ley de una manera supersticiosa casi. Uno diría, bueno, la primera alianza que celebró Dios con el pueblo elegido en figura, el pueblo de Israel, fue una alianza hecha mediante una ley, la ley de Moisés. Y esta ley que generaba en el pueblo, y generaba temor mientras no había amor, porque el mandamiento supremo era el del amor, pero el ojo humano se detenía desde el lugar del temor en las prohibiciones que marcaba la ley, que mostraba que eran delante de Dios algo que desagradaba y que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Todos los no que preceden a los mandatos supremos, a los 10 mandamientos, están indicando que no se podía hacer esto, aquello y lo demás allá. Lo que debía hacerse era amar. Y si usted amaba, se acababa el temor. Se acababa el no. Aparecía el sí, el hacer, el ser para el otro, el ser para el amor, el ser en Dios. ¿Entendían esto los fariseos? Bueno, uno dirá, ni lo entendían ni lo querían entender. Quizá, probablemente alguno lo entendería, pero conforme a la costumbre temerosa del pueblo, regido por estos funcionarios, jefes religiosos, bueno, estaba como acurrucado en el temor. Más aún el pueblo que desconocía en buena parte todo esto de la ley, muchos no sabían leer ni escribir, obviamente, sabemos eso. Y entonces había más que nada una conducta de tipo, decimos supersticiosa, sí, de tipo temerosa, pero no prevalecía aquello que es para Dios lo que nos justifica delante de Él y que es un amor que es precisamente la actividad concreta de una fe cierta y creída. Esto le criticaban a Jesús y a los discípulos de Jesús. Comían frotando con las manos las espigas de trigo. ¿Por qué hacen lo que no está permitido en sábado? Y aquí les cae Jesús con la escritura que decían conocer. ¿No habéis leído que cuando David y los suyos tuvieron hambre, entraron en la casa de Dios, y comieron de los panes de la proposición que están reservados exclusivamente a los sacerdotes? Eso hizo David, ¿sí? Ahora, ¿David pecó gravemente contra Dios? Pareciera ser que no. ¿Y por qué lo decimos? Fíjese, sí, David, que fue un varón justo, un hombre de oración delante de Dios, un buen rey para Israel, sí, sin embargo, cometió una falta grave, de la cual se arrepintió y por la cual Dios lo perdonó y finalmente lo justificó. Tuvo una relación adúltera con una mujer que era esposa de un jefe militar suyo. Jefe del ejército de David, ¿no es cierto?, de Israel, Urías, un hombre fiel, un hombre honesto, un hombre sumamente servicial. Error gravísimo. Y cuando se hace el sumario finalmente, cuando parte de este mundo David, ¿qué dice la Escritura Sagrada, la palabra de Dios? Y en todo agradó David a Dios su Padre, salvo en el caso de la mujer de Urías Eteo. Esa falta se imputa como tal a David, pero no el haber comido panes en la casa de Dios, panes reservadas para el sacerdote. Porque el sacerdote del Altísimo, hermanos, somos todos aquellos que obramos la voluntad de Dios. Ese es el verdadero sacrificio espiritual, el verdadero sacerdocio espiritual. Más allá del sacerdocio, sí, sacramental, le comprendemos, por supuesto. Dentro del seno y la estructura de la Iglesia está, por supuesto, esto ordenado para una mejor realización del pueblo de Dios. Pero cada uno de nosotros somos reyes, jueces, sacerdotes y profetas, en el sentido en que tenemos que serlos, sacerdotes bautismales. ¿Se da cuenta? Bueno, pero al margen de esta acotación, entonces, ¿cuál era el pecado de los discípulos de Jesús?
Bueno, conforme a la nueva ley, llamémosle ley, no es ley, conforme al amor que viene a instalar Jesús, desalojando el temor que generaba el cumplimiento, un cumplimiento que no obedecía a la estructura intrínseca, a la estructura de la misma ley, al sentido, al espíritu que animaba la ley de Moisés. Jesús venía a instalar el amor, venía a desalojar todo temor. Ahora el amor era todo aquello que debía presidir la conducta humana. Y lo demostró él. Lo dijo con palabras apoyándose en la misma escritura antigua, donde tenía todo el fundamento de todo aquello que estaba diciendo y haciendo, porque él mismo es el autor de la escritura. Él como Dios se da cuenta, y la palabra es de Dios, y la palabra pertenece al Señor que nos envía. No es nuestra, es de Él. Y siendo de Él es del Padre, y siendo del Padre y de Él en el Espíritu Santo que recibimos, es de Dios, y siendo el Espíritu en nosotros, es Dios en nosotros. Tenemos que entender esto, porque si no se nos escapa otra vez y volvemos a caer prisioneros de la letra. Y prisioneros de la letra no salimos de ahí. Nos damos el paso decisivo, que es para obrar en conformidad con la voluntad de Dios, que es, por sobre todas las cosas, cumplir el mandato. Y el mandato que debemos cumplir es el del amor, hermanos. Si no amamos a Dios, por sobre todo, y si no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por demás está todo el palabrerío y por demás está toda la cita de leyes y más leyes supuestamente mandadas por Dios que usted tiene que cumplir. Usted lo que tiene que cumplir es amar. Amando usted cumple la ley, cumple toda ley, cumple la voluntad de la vida. Usted me dirá, ¿y lo entendieron los fariseos? No se dice, ni lo entendieron ni dejaron de entenderlo. El objetivo de ellos era matar a Jesús, por envidia, por todo aquello que viene precisamente de una cabeza enferma como estaba la de los fariseos. La mayoría de ellos, no todos. Nos referimos a los hipócritas, y a todo hipócrita por otra parte. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como el Señor bien nos está diciendo, lo primero es el ser humano, la necesidad del hombre. Si está en nuestras posibilidades, hay que satisfacerlas. Hoy, 5 de septiembre, se celebra a Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa. Y cómo nos recuerda a ella la necesidad de amor que hay. Y que es una necesidad muchas veces más difícil de satisfacer que la necesidad del hambre. Ojalá hoy estemos dispuestos a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, y con ello al ser humano, al hombre, al necesitado, a nuestro hermano. Efectivamente, ¿y qué figura? Vos citás a Teresa de Calcuta. Sí, es un ejemplo, es un testigo vivo, es un testigo de la vida, Teresa de Calcuta. Repasemos lo que ella hizo. Leamos toda la actividad apostólica que estuvo la Madre Teresa y tendremos un ejemplo más entre tantos ejemplos que Dios nos ofrece. Imitadora de Jesús, y bueno, ahí está aquello que debemos hacer. Todo lo que tenemos que hacer es amar. Así lo hizo Teresa de Calcuta, así lo debemos hacer nosotros. Y entonces verdaderamente el señorío sobre el sábado se va a manifestar plenamente. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de amor, tu espíritu de fe, tu espíritu, Señor, que en nosotros nos transformas y nos hace verdaderos soldados, obreros y testigos del amor que es vida y vida para siempre, en unión con Cristo Jesús nuestro Señor.
En su nombre te lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.